nombre es José Gerardo Gaitán. Comenzamos con seguridad en redes. Comenzaremos con la introducción. Conoceremos cómo en el año 1977 unos investigadores de criptografía que son Stanford, Dive y Hellman diseñaron una máquina para poder violar o descifrar el código DES y estimaron que tenía un costo aproximado de unos 20 millones de dólares, dado que era un trozo pequeño de texto llano y el texto cifrado correspondiente a esta máquina podría encontrarse la clave mediante una búsqueda exhaustiva. Del espacio de claves de 256 entradas, en menos de un día lo podían encontrar. Hoy en día una máquina costaría tal vez menos de $1.000.000 y podríamos decir que se podría encontrar el triple DES ya en el 79, ¿no? IBM se dio cuenta de la longitud de la clave era muy corta o muy pequeña y por lo cual el diseño no era el más correcto. Desde entonces se ha incorporado esto al estándar internacional para que sea un poco más robusta la clave y no tenga este tipo de problemas. También conoceremos como un método que es la clave pública, cómo funciona, cómo es la manera en que se trabaja y cómo es la manera en que se cumple con este nombre de clave pública. Por decirlo, una persona se le entrega la parte A y la segunda persona a la cual se le envía la parte B para que pueda hacer la clave. Por eso de ahí su término de clave pública, ¿no? Porque se tiene que enviar a alguien más para que se pueda poder entrar al servicio que se tiene definido. Comenzamos. Trabajaremos con los algoritmos de clave simétrica. La primera clase de algoritmos de encriptación que analizaremos se conoce como algoritmos de clave simétrica porque utiliza la misma clave para encriptar y desencriptar los datos, ¿no? En nuestra criptografía moderna, usar las mismas ideas básicas con la criptografía tradicional puede tener cierta orientación y distinta manera de interpretarlos. Tradicionalmente los criptógrafos han usado algoritmos para poder encontrar o tratar de descifrar este tipo de password. Hoy en día se hace lo opuesto. El objetivo es hacer que el algoritmo de encriptación sea tan complicado y robusto que incluso si el criptoanalista obtiene cantidades enormes de texto cifrado a su gusto para poder encontrarla, no será capaz de entender nada sin la clave. Por eso es bueno tener una clave robusta. Los algoritmos criptográficos también pueden implementarse ya sea en el hardware o simplemente hasta en el propio software, como llaves criptográficas, ¿no? Para tener mayor flexibilidad. Aunque la mayoría de nuestros algoritmos y protocolos que son independientemente de la implementación real que tengamos en cada red, no están de más unas cuantas palabras acerca de cómo es la construcción de un hardware de encriptación para que nos pueda ayudar a tener una mejor seguridad. También las transposiciones y las sustituciones pueden implementarse mediante circuitos electrónicos sencillos y con esto puede ayudarnos a tener un mejor control en nuestra clave simétrica. También trabajaremos con las transposiciones y las sustituciones, las cuales pueden implementarse mediante circuitos electrónicos sencillos, los cuales explicaremos un poquito en la figura 8.6, en la cual se muestra un conocido como caja P, que es permutación, que se utiliza para efectuar una transposición de una entrada de 8 bits. En esta se hace mediante un cableado interno adecuado, la cual puede hacerse que la caja P efectúe cualquier transposición prácticamente a la velocidad de la luz, pues no se requiere ningún cálculo, solo propagación de la señal. Este circuito sigue el principio de Kempfert, ya que el atacante, vamos a decirlo así, el método está perpetuado en bits, por lo cual lo hace un poquito más difícil de poderlo detectar. Con esto, sería la caja P y
como está de entrada, tiene una salida nada más. Ese es en la 8A, ¿no? También veremos cómo es la sustitución que se lleva a cabo mediante, en este caso, la caja S, como se muestra en la figura, la 8B, para ver cómo está un ejemplo y cómo un texto llano de 3 bits, aquí los tenemos, 1, 2, 3 bits, sale un texto cifrado de 3 bits, por acá sale ya cifrado, y también como el potencial real de estos elementos básicos solo se hace aparente cuando ponemos una cáscara o una serie completa de cajas para poder formar un cifrado de producto como así como lo mostramos en la caja C, ¿no? O sea, acá de alguna manera se tiene un poquito más robusto porque es por producto, o sea, tenemos las entradas y cómo lo va convirtiendo y lo va haciendo un poquito más difícil de detectar. Entonces, con esta parte vemos cómo funciona la clave simétrica. En esta parte también vemos cómo está la estandarización de datos, que es DES, el cual desde 1977 en Estados Unidos se adoptó este cifrado de producto que fue desarrollado por la empresa IBM como un estándar oficial para información no secreta. Este cifrado DES se adoptó ampliamente en la industria para adaptarse con productos de seguridad, ya que actualmente no era tan seguro y en su forma original, pero de alguna manera tiene las bases para poderlo hacer que sea robusto y tenga un buen funcionamiento a nivel de encriptación de datos. También en la figura 7.a tenemos cómo se parametriza el algoritmo mediante una clave de 56 bits y tiene todas las 19 etapas con las cuales el texto llano puede ir inmerso en la capa de transportación, la cual se intercambia a 32 bits y también tenemos a la derecha cómo va cambiando de 32 en este caso. Aquí como entrada a 64 y acá como sale a 32. Entonces todo eso nos ayuda a tener estas etapas restantes con funcionamientos idénticas, ¿no? Pero se parametrizan mediante diferentes funciones de la clave, por lo cual el algoritmo se ha diseñado para permitir que la desencriptación se haga con la misma clave que se encriptó. Los plazos simplemente se ejecutan en el orden inverso, ¿no? Para poder desencriptarla. También tenemos el, el estándar de encriptación avanzada, que es AES. Este también se desarrolló en 1977, los cuales, pues en este caso, todos los investigadores de varias partes del mundo fueron invitados para emitir propuestas para generar un nuevo estándar en el cual se aplicaron ciertas reglas, por decirlo así, que el algoritmo debe ser un cifrado de bloques simétricos, que todo el diseño debe ser público, que deben de soportarse la longitud de clave de 128 y 192. Entonces, con esto hasta 256 bits. También deben ser posibles las implementaciones tanto de software como de hardware, ¿no? Para hacerlo más seguro. También los algoritmos deben ser públicos o en este caso con licencia en términos de desencriptando. También conoceremos cómo los modos de encriptación y descifrado, a pesar de toda esta complejidad como en el AES, es básicamente un cifrado de sustitución monoalfabética que utiliza caracteres grandes de 128 bits para el estándar y caracteres 64 para el DES, simplemente que es el mismo bloque de texto, nada más que está cifrado y depende de cada etapa final, ¿no? Con el cual trabaje. También veremos cómo el criptoanálisis, en este caso Rangel, en los algoritmos criptográficos de claves simétricas,
cuáles son los más conocidos. Sin embargo, vale la pena mencionar que se han diseñado otros cifrados de clave simétrica. Algunos de estos están incluidos en varios productos, como lo mostramos o lo observamos en la figura 8.6. 8.16, que se enlistan algunas de las más comunes, ¿no? Y cuáles a lo mejor las que ya no están, pues de alguna manera no cumplen, porque a lo mejor es antiguo, lento, a lo mejor uno es bueno, pero tiene una patente, y a lo mejor cuál es la mejor opción, para que también lo tengamos de referencia para cuando tengamos que hacer este criptoanálisis. También, ahorita, hoy en día, el problema de sustitución de clave siempre ha sido la parte débil de la mayoría de los criptosistemas, sin importar lo robusto que sea un sistema. Si un intruso puede robar la clave, el sistema pues realmente no, nada sirve, porque al fin de cuentas puedes ingresar de alguna manera si alguien te facilita la clave o la roba de algún archivo tuyo, ¿no? Por eso los criptólogos siempre daban por hecho que las claves de encriptación y desencriptación eran la misma, o que se podía derivar fácilmente una de otra, pero la clave tenía que distribuirse a todos los usuarios del sistema, por lo cual pues lo era un poco vulnerable, por lo tanto parecía ser un problema el estar compartiéndola, ¿no? Las claves se tenían que proteger contra robo, pero también se tenían que distribuir, por lo cual no podía simplemente guardarse en una caja fuerte. Entonces, de aquí es donde la criptografía se hace de clave pública, en este caso como una herramienta que es muy versátil, muy utilizada, que es el RCA, el cual maneja un algoritmo que necesitamos encontrar para poder de sacarle ventaja a este tipo de criptografía pública, porque en el cual te da una clave, el cual la das en el momento, te deja entrar al sistema y desaparece, ya no vuelve a ser la misma, ¿no? Este lo descubrió Ray Bethkoll en 1978, entonces es muy conocido así por las iniciales, ¿no? De R. Calls. Entonces, todo esto nos ayudaría como un software para poder entender cómo funciona y cómo trabaja. También cómo son las firmas digitales, la autenticidad de muchos documentos legales, financieros y otros tipos determina por la presencia o ausencia de una firma manuscrita autorizada, ya que todo esto es un requisito necesario para los sistemas financieros, para poder autorizar ahora pues este tipo de situaciones que estamos pasando actualmente, pues muchas veces las firmas son electrónicas, ¿no? Por eso es bueno saber cómo podemos estar seguros de una firma para cómo poderla avalar digitalmente. Bueno, con esto damos por concluido, en lo cual vimos muy cortamente cómo es la criptografía simétrica, cuáles son sus bases, cómo trabaja, cómo se utiliza de extremo a extremo para darle un poquito más de seguridad actualmente, ya que ahora es mucho más importante el que esté protegido nuestra información, cuáles son los software que más ayudan a que esto sea más fácil, cómo la autenticidad en los documentos electrónicos, en las firmas digitales, es importante que avalemos y estemos seguros de todo lo que firmamos, porque esos elementos son fundamentales en los entornos electrónicos para darle certeza y para que no puedan darse mal uso de ellos. Bueno, con esto terminamos lo que es criptografía simétrica, firmas digitales. De aquí les doy muchas gracias, que tengan